Dios lo continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, 21. Vemos que el apóstol Pablo, luego de corregir algunas irregularidades que había en las iglesias de Corinto, tiene un mensaje de esperanza y de salvación que trasciende esta vida. Y por eso dice acá en el versículo 21: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Para entender estos versículos en su profundidad, debemos estudiar la carta a los Romanos, capítulo 5. Primeramente, ¿cómo accedemos a la paz? Solo dos versos voy a mencionar del capítulo 5 de Romanos, ¿no? Dice: resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo, hermano, ¿qué nos está diciendo? Esa justicia que caracterizó la vida de Jesús, porque vivió una vida sin pecado, absolutamente, sin ningún tipo de pecado, y Dios lo declara justo, y Jesucristo dice: esa justicia que me corresponde a mí, la voy a poner en la vida de aquellos que son escogidos. Esta justificación, el ser declarados inocentes, el ser declarados justos delante de Dios, es algo a lo cual se llega por medio de la fe. Dice acá la palabra: justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Porque estando en pecado, hermano, el Señor no tiene ninguna comunión con el pecado. En Él está la santidad, hermano, y no podía tener ningún tipo de relación para con nosotros, pero Jesucristo vino e implantó su justicia en nuestras vidas, y es por medio de esa fe en Jesucristo que tenemos esa obra transformadora que operó en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia que el apóstol Pablo nos trae, en ese mismo capítulo, capítulo 5, hace un contraste entre la situación que caracteriza a los hombres cuando están aún en delitos y pecados, y esa justicia de Dios no ha sido implantada en su vida. ¿Cómo se recibe? Ya lo hemos visto, hermano. A los que creen en su nombre, dice el Evangelio de Juan, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí, hermano, comienza una obra transformadora que luego se reafirma y se confirma a través del bautismo, pero que es una obra, hermano, que comienza por aceptar a Jesucristo como Salvador. Y la situación anterior era la situación de muerte. Está en el versículo 12 de ese mismo capítulo de Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero es un contraste, hermano, como dice el título, entre Adán y Cristo. Adán, hermano, como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ese es el mensaje, que ustedes después lo pueden leer en el capítulo 5 en su casa, no es de Romanos, no es lo que nos ocupa hoy, pero sí el apóstol Pablo le viene a comunicar a la iglesia la buena noticia. Eso es el Evangelio, buena noticia de que en Jesucristo hay otra vida después de la vida actual que nosotros estamos viviendo. Esta vida, hermano, está llena de dificultades, de problemas, de enfermedades,
El Señor permite en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la propia palabra que de la misma manera que el oro se purifica a través del fuego, el Señor permite estas cosas. A veces, como decía la evangelista en la reunión de Juan Lacase ayer, para que alguien que está siendo usado por Dios, como fue el apóstol Pablo en sus días, no se exaltase y dijera, toda la gente que estoy ganando, toda la obra que estoy haciendo. Y allí, a pesar de que Dios obraba milagros poderosos en su vida, aún para resucitar muertos y para sanar enfermos, como resucitó aquel joven Eutico, el apóstol Pablo, pero su propia vida tenía una afección, un aguijón en la carne, dice la palabra, y rogó no una vez, 2, 3 veces, y el Señor siempre le dijo lo mismo. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermano, que nos alcance esa gracia de Dios, esa obra, esa justicia implantada en nuestra vida. Y si alguna cosa padecemos, hermano, el poder de Dios se está perfeccionando allí en medio de las aflicciones, para que nosotros entendamos de que no somos fuertes en nosotros mismos. Dice la Escritura, diga el fuerte, débil soy. El que cree que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Bueno, versículo 22 de 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos volverán a la vida. Por eso le dije, estúdielo en paralelo, hermano, el capítulo 5 a la carta a los Romanos, nos está desglosando en detalle todas estas cosas, pero que el apóstol Pablo concretamente le transmite a la iglesia acerca de la vida por venir. Jesús, hermano, también anunció en muchas oportunidades acerca de esto. En el Evangelio según San Lucas, anótelo nomás, no lo busquen, porque yo no quiero que se me distraiga, y tenemos que ser concretos, ya que tenemos hoy la visita del pastor Renzo también, y seguramente quieren oírlo a él. Estando Jesús allí de pasada, ya al final de su ministerio, y ya que la expectativa de todo el pueblo, de todos aquellos que habían escuchado, había trascendido, dice, su fama por todo Israel, estaban esperando, dice, ¿qué día llegará acá? Veo como cuando arranca la vuelta ciclista, el que le gusta el ciclismo, no en mi caso, están esperando tal día, tal hora, pasa uno, a veces nos vamos acá de Colonia y vemos gente en la carretera, en las radiales, esperando que pase allí. Bueno, así estaba la gente esperando. Dice, ¿cuándo va a venir? Estaba el ciego Bartimeo, estaba Zaqueo, allí en Jericó, esperando la pasada de Jesucristo, que iba rumbo a Jerusalén. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura y se acercaba el momento para el cual había sido enviado a este mundo para ofrendar su vida. Y allí se convierte Zaqueo, esa historia, en el capítulo 19. Pero versículo 11 dice, oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola. Y dio la parábola de las 10 minas. No es muy claro acá Lucas. Dice, tenía 10 siervos y les dio 10 minas. No sé si le repartió y le dio una a cada uno, o si les dio 10 a cada uno, no dice, no importa tampoco, ¿no? Pero, ¿por qué les dio la parábola? Dice, porque ellos estaban con un entendimiento, a veces, como dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo pediremos como conviene? No lo sabemos. Por eso dice, el Espíritu intercede por nosotros. Cuando ese Espíritu de Dios viene, nos hace pedir de la mejor manera lo que es más conveniente para nosotros. Nosotros a veces pensamos que lo mejor es esto. Si Señor, yo necesito tal cosa, pero el Señor tiene una cosa mucho mejor preparada. La gente en oración estaba esperando, estaban subyugados por un gobierno extranjero. El Imperio Romano había avasallado y ha conquistado la mayoría de las naciones del viejo mundo, y Israel no era la excepción, y ellos estaban con esa ansia de ser liberados de esa esclavitud,
y tenían la expectativa de que Jesús fuese un caudillo capaz, un libertador, como se le dice acá, capaz de armar un ejército, levantarse en armas y conseguir la independencia de Israel. Eso era lo que el pueblo estaba esperando. Su expectativa era un libertador terrenal que lograra por un tiempo derrocar al gobierno romano y restablecer el reino que una vez había tenido Israel. Esa era la esperanza que ellos tenían. Y Jesús les trajo esta parábola para mostrarle, dice, un hombre se fue, un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino. Y entre tanto que se fue, le dio dinero, le dio talentos. El talento era una unidad de medida a aquellos siervos para que continuasen la obra en tanto que él regresaba. Este pasaje, hermanos, yo ayer medité en la iglesia de Juan Lacase en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, y en el versículo 8, que yo no llegué por falta de tiempo, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa obra que Jesucristo, subiendo a lo alto, ¿qué es eso subiendo a lo alto? Lea el primer capítulo, el segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles y va a leer acerca de la ascensión. Estaban reunidos, allí se le apareció a más de 500 hermanos y luego Jesús fue levantado hasta que desapareció en medio de una nube. Se fue para establecer un reino y él va a volver. Ellos pensaban que el reino era terrenal y Jesús le dio este ejemplo. Y también, hermano, esa comisión que le encomendó a estos hombres que, como lo dice otra parábola similar a esta, no fueron fieles del todo en hacer un buen uso de esos talentos que Dios le había dado. Me voy a poner yo como ejemplo. Yo toco el bajo. Si por H o por B me enojo y hoy me quedo sentado y no toco el bajo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo uso del talento que Dios me dio. Así uno sirve en el medio de la alabanza. El propio David servía en medio de la alabanza, componía salmos, dirigía orquesta y había todos distintos miembros. Cuando usted lee los salmos, había hombres y mujeres, como hoy está José con la tumbadora o la hermana Noemí con la pandereta, o Camila con el micrófono, o Rolo con la guitarra, o yo estoy con el bajo y Etienne está con la batería. Ya le dije a Elijah también, que domina varios instrumentos, todavía no está preparado para tocar una canción que no ensayó. Cuando las ensaya las puede cantar, y en la iglesia a veces cantamos canciones que no las programamos. Le digo, aunque sea el ukelele tenés que traer, porque si tenemos, hermano, un don que Dios nos dio, tenemos que usarlo. No solamente en la música, no solamente en la alabanza, también en la predicación, en la evangelización, en la intercesión, en oración. Porque un día, ese Señor que se fue para recibir el reino, al cual el Señor va a sujetar todas las cosas, como lo vamos a leer ahora en Corintios 15, todas las cosas las sujetó a Jesucristo. Vamos a estudiar acerca de esto. Pero aquel que escondió el talento y no trabajó, versículo 22, Lucas 19, 22, solo el último verso que le leo, después solo vamos a ir en Corintios, le dijo, mal siervo, por tu propia boca serás juzgado. La gente está muy preocupada a veces, algunos de los mandamientos, otros de las obras, otros de distintas cosas. Y hermano, uno de los principales problemas, como dice la carta de Santiago, es la boca. Dice, mire cuán grande fuego enciende una pequeña chispa, mire cuán gran barco maneja un pequeño timón. Así la lengua, hermano, habla muchas cosas. Dice la Escritura, que los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón
sean gratos delante de Dios. Un hombre con el corazón conforme a la voluntad de Dios, dijo eso, que los dichos de mi boca, cuidado antes de hablar, sea grato delante de ti, Señor. Continuando, hermano, no sé si usted entiende la relación que hay, hermano, que todo apunta, hermano, al establecimiento del reino de Dios. Estos hombres claramente no habían estudiado la palabra, no había transcurrido lo suficientemente el tiempo para poder entender con claridad lo que estaba aconteciendo, pero ya le había sido revelado al profeta Daniel esa sucesión de reinos que iba a haber y cómo iba a terminar todas las cosas, con una roca no cortada a mano que vendría y desmenuzaría todos aquellos reinos terrenales. Y como dice esa canción, es Cristo la roca. ¿Quién es la roca? Dice el apóstol Pablo, identifica, dice, y Cristo era la roca espiritual que lo seguía al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Pero cada uno, leo de nuevo el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos volverán a la vida, cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero en resucitar a vida eterna. Luego, los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga, todo ojo, dice la palabra, le verá. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, cuando Jesucristo venga, todavía quedan cosas por hacer. Lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, que va a haber un tiempo, hermano, dice 1000 años, no sé si es simbólico, si es literal, pero va a venir y va a suprimir cosas que aún todavía parecen que están operando, porque el diablo, hermano, está suelto, el diablo anda como león rugiente, pero ese diablo tan poderoso, como yo lo dije acá, lo estudiamos en el libro Apocalipsis, no mandó un gran ángel, como dice el himno, mandó un ángel cualquiera, dice, y fue y ató a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, para que no engañara más las naciones. Dios, hermano, tiene tanto poder que no precisa ni mover un dedo, hermano, para lograr esas metas y suprimir a un poderoso enemigo como es el diablo. Porque es preciso que Él reine, ¿quién? Cristo, en su venida, es preciso, dice el apóstol Pablo, que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Entiende lo que lee? Como dijo Felipe, ¿entiende lo que lee? ¿Qué es poner a todos los enemigos por debajo de sus pies? Yo se lo voy a citar como un ejemplo, ya que nos pasó 2 o 3 veces hasta que Camila aprendió en el campo. Tenemos un chivo que se escapa, vuelta y media, se va a comer al campo ajeno, y para que los vecinos no protesten, le habíamos tenido que poner una correa al chivo. Y el chivo ahí enseguida se enrieda, chica que hay, empieza a dar vuelta alrededor y se enrieda. Entonces, cuando vamos, tratamos de ir más de una vez al día, ahora anda suelto, pero el chivo está enredado, ya hay que ir a desenredarlo. Y ni bien lo desenreda y agarra la piola para que no se le vaya, el chivo o tiene sed o tiene hambre, lo que sea, sale como escupido y le quema la mano con la piola. Y yo le dije varias veces, Camila, pisá la piola. Y ahí aprendió. Cuando se enrieda el chivo, pisa la piola y el chivo va a salir como escupida y allí. ¿Por qué? Está debajo de sus pies, está sujeto allí para no poder hacer cosas. Cuando Jesucristo venga, hermano, todo enemigo, por fuerte que pueda parecer o lo que sea, va a ser destruido y va a ser puesto debajo de sus pies. Eso es lo que me enseña acá a mí la palabra. Y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó, ¿dónde? Debajo de sus pies, dice la palabra. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se exceptúa aquel a quien sujetó todas las cosas. Es decir, todas las cosas, a excepción del Padre, hermano, todo el resto de las cosas están sujetas a Jesucristo.
Basta la palabra, como dijo aquel centurión romano cuando necesitó de que fue a interceder por su siervo que estaba enfermo. Tan solo di la palabra. Y hermano, como nos enseña la palabra de Dios, y lo dice Pedro en una de sus cartas, esto ignora voluntariamente que en el principio los cielos y la tierra fueron creados por medio de la palabra, y por medio de la palabra subsiste. El Señor, hermano, con su palabra, hermano, esa que es como una espada de dos filos que sale de su boca, para herir con ella a las naciones, para herir con ella a los que no han creído en su nombre, no han aceptado su nombre, no han recibido esa justificación por medio de la fe en Jesucristo. Hasta acá la lectura, hermano. Si tiene oportunidad también de escuchar al pastor Renzo, continúe estudiando, estudie los pasajes que le mencioné, hermano, sea noble, como dice la palabra. ¿Cómo puede ser noble usted? Escudriñando la Escritura cada día para ver si lo que se le enseñó está respaldado en la palabra. Bendiciones.